estamos hablando de una disminución de más de 7.000 millones de dólares a precios constantes, ¿verdad? Y eso hace que nuestra economía también, a la hora de hacer el planteamiento de su estado actual, esos 7.000 millones de dólares es lo que representa ese 17.9% negativo de crecimiento que tuvimos en el 2020. ¿Y cuáles fueron esas actividades que fueron impactadas? Hay que recordar, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que desde marzo del año pasado, Panamá tomó la decisión de cerrar su economía para protegernos de este mortal virus. Hubo que hacerlo porque si dejamos la economía abierta, Panamá tiene, así como es un centro de distribución del comercio internacional, nosotros somos un centro de distribución de pasajeros. Por Panamá llegan diariamente más de 150 vuelos internacionales de diferentes partes del mundo. Si la pandemia está radicada en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, en Norteamérica, los pasajeros la van a traer, porque esta es una enfermedad, como ya se ha dicho en los medios de comunicación, es una enfermedad que se contagian las personas a través de esa comunicación de persona a persona. Y no se dan los síntomas sino después de un tiempo determinado. Es decir, la persona puede llegar al aeropuerto y no traer un síntoma, pero cuando ya entra a nuestro país, entonces se ve reflejado la enfermedad y comienza a contagiar a personas, y esto se multiplica. Así fue como se reprodujo el virus en Panamá y en el mundo. Entonces, había que cerrar la economía para proteger a los panameños. Y aún así, más de 7.000 muertos producto de esta pandemia y, por supuesto, el ataque directo a la economía con esta pérdida que ya hemos mencionado, que definitivamente hay que recuperarla, pero para recuperarla tenemos que hacer una estrategia muy puntual. ¿Por qué? Porque las actividades que fueron impactadas, ¿verdad? Están, por ejemplo, las relacionadas con los servicios personales, la construcción. Si usted ve el indicador de construcción, fue una de las actividades más golpeadas porque cerró totalmente la construcción, el comercio, los hoteles. Muchos de ustedes saben que todavía hay hoteles cerrados que no han podido abrir porque las condiciones en las cuales se cerró ese hotel hoy son diferentes y no tienen los recursos algunos para poder abrir con todo lo que están exigiendo con el tema de la bioseguridad. Los restaurantes, hasta hace poco es que se está viendo algo de los restaurantes abiertos, pero en el 2020, de marzo a diciembre prácticamente, todos los restaurantes estaban cerrados. Eso es un golpe duro a este sector. Los servicios empresariales, la industria, la educación y la intermediación financiera, aunque todavía se menciona que la banca tiene, digamos, suficiente liquidez, decir que fue golpeada fuertemente, que su crecimiento estuvo muy por debajo a lo que acostumbra todos los años realizar. Eso realmente nos dice de que definitivamente el impacto fue fuerte para muchos sectores económicos que hoy están tratando de salir adelante. Actividades relacionadas con la economía interna que demostraron comportamiento positivo, ¿verdad? Allí podemos observar, por ejemplo, en el área de salud, por supuesto, porque había que contratar más médicos, más enfermeras, habilitar más centros de salud para poder atender esos miles de panameños que se contagiaron y que pasaron por situaciones muy difíciles producto de esta situación, de esta pandemia. Sectores también como por ejemplo el Canal de Panamá, los puertos, la actividad minera, algo del sector agropecuario lograron
digamos, tener crecimientos positivos en medio de esta pandemia. Y eso es lo que realmente apoyó a que este porcentaje que vemos aquí en pantalla no fuera tan profundo o más profundo de lo que se registró, porque definitivamente algo se salvó de la economía del 2020, porque todo apuntaba de que esto iba a ser un desastre mucho mayor. 17.9% negativo es una caída fuerte, pero es una caída que nos va a poner a nosotros en perspectivas para poder prepararnos para el 2022 y los siguientes años que vienen, porque sabemos que Panamá se va a recuperar, pero tenemos que hacer las cosas que nos permitan llegar a esos niveles, como lo vemos aquí, ¿verdad? Niveles de crecimiento importante, ¿verdad? Como lo fue en el 2011, 2012, 2013 y así los años subsiguientes, cuando nosotros estábamos marcando crecimientos del 8, del 6, del 5 y del 5%, incluso un año que crecimos al 3.7%. Ese año, a pesar de que venía en caída, el modelo económico había que inyectarle un ingrediente importante de innovación, que tenían que hacerlo precisamente lo que asumían la responsabilidad en esos años 2019 para que la economía se pudiese recuperar a los niveles que teníamos en el año de 2011 cuando crecimos a doble dígito, y Panamá es un país que tiene esas características de poder crecer precisamente en base a esas perspectivas. Y eso, lo que estamos mencionando, tiene que ver con esta gráfica, que es la inflación de Panamá. Nosotros, a diferencia de otros países que tienen inflación mucho más alta que la que tiene Panamá, aquí está la gráfica que dice que Panamá apenas en el 2007, 2008 tuvimos un nivel de inflación que alcanzó aproximadamente el 8%, cuando otros países andan volando en inflación. Panamá lo muestra, esta gráfica tiene un promedio en los últimos 20 años de menos del 2% de inflación. Y eso le dice que efectivamente nosotros tenemos una economía muy estable, a pesar de que se están dando en algunos sectores diferentes cambios en lo que es el índice de precio al consumidor. Pero esto es precisamente porque nosotros mantenemos una economía robusta, a pesar de tener también el dólar como moneda de curso legal. Definitivamente que las políticas económicas nuestras han permitido también tener una estabilidad en estos últimos años, y que ojalá se mantenga, porque esto también permite que la economía tenga una dinámica de crecimiento importante. Pero, ¿cuáles son los indicadores que nosotros vamos a mostrar como los impactos económicos del COVID? 2020, la caída del PIB, menos 17.9% de su Producto Interno Bruto. Este indicador es el más importante. Este indicador es el que nos dice efectivamente por dónde va nuestra economía y qué estamos haciendo. El desempleo. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo y de la Contraloría, el desempleo está cercano al 20% producto del impacto del COVID. Y eso tiene que ver con los más de 200,000 panameños que se le canceló el contrato producto de la pandemia. Nosotros antes de la pandemia teníamos 6.5% de desempleo. ¿Qué significa eso? Que el golpe de la pandemia nos hizo llegar a un 20%, y que todavía para este año se mantiene ese porcentaje de desempleo. ¿Y en qué perjudica
eso de 20% de desempleo, que hay una masa de trabajadores importantes que no están produciendo, que no están aportando y que no generan ningún tipo de ingreso para que la economía tenga ese engranaje para poder seguir desarrollándose, esa dinámica de crecimiento. Otro impacto que también ocasionó el COVID es la informalidad. Antes de la pandemia, Panamá registraba aproximadamente entre un 40 y un 45% de informalidad, porque ese es otro fenómeno que viene creciendo de una manera solapada y que ningún gobierno le ha prestado atención al tema de la informalidad. Y es que en la medida que las personas van perdiendo su trabajo, porque la economía no puede incorporarlo, ¿verdad?, al sistema de empleo formal, esta persona tiene que buscar dónde subsistir. Y el segmento que permite que estas personas se incorporen es la informalidad. La informalidad. Y los que conocemos el concepto de informalidad de hace 30 años atrás, el informal o el empleo informal o la economía informal era de aquellos vendedores ambulantes, era de aquellos fondas que se improvisaban en la construcción y en los centros comerciales, ¿verdad? Que eran personas que no tenían un empleo o una profesión para poder adaptarse a un empleo formal y tenían que buscar alternativas, la encontraban allí, en ese sector informal. Pero hoy, cuando estamos hablando de que la informalidad llega a un 60%, ya no solamente son los vendedores ambulantes. Hoy tenemos profesionales, abogados y muchas otras profesiones que se han ido a la informalidad, pero son informales no porque no tienen un oficio, sino porque en el momento actual no hay cabida para él en el empleo formal y tiene que buscar de alguna manera esos recursos económicos para llevar a su familia. Estos son impactos negativos de la pandemia que hoy Panamá está sufriendo. Y de acuerdo a otros informes que se están procesando, este nivel de informalidad puede aumentar a un 65% si no se toman las medidas a tiempo. Y ahorita vamos a mencionar otros elementos que son muy, muy importantes para que podamos visualizar por qué Panamá tiene en este momento 60% de informalidad. La deuda pública del país, porque cuando se habla de deuda pública no es del gobierno, la deuda pública es del país. Y en estos momentos, Panamá tiene una deuda pública que supera los 40,000 millones de dólares. Y esa deuda, nosotros los economistas también señalamos que es parte de la responsabilidad que tienen los gobiernos de administrar los recursos, las finanzas del país de manera responsable. Y nosotros decimos que esa deuda por más de 40,000 millones de dólares fue por malos manejos de gobiernos anteriores que no repararon en endeudar el país para cometer muchos de los actos de corrupción que hoy se están ventilando en los tribunales panameños. Así que esa deuda en estos momentos compromete a las futuras generaciones, porque así como hoy tenemos más de 40,000 millones de dólares y no enderezamos la política gubernamental en el manejo de las finanzas públicas, esta deuda va a seguir incrementándose y cada vez nos va a comprometer mucho más a un país que verdaderamente no debe tener
ese monto de deuda, porque verdaderamente ha sido mucho mal administrada por los gobiernos. Y eso se debe a que si el país no tiene con qué pagar salarios, subsidios, seguir pagando intereses de deuda y otros gastos innecesarios, deben tomar acciones inmediatas para que los futuros años no se genere un déficit presupuestario, que es lo que nos lleva a endeudar a este país. Tenemos que ser disciplinados en el manejo de las finanzas. Tenemos que manejar eficientemente los recursos del Estado, porque ahí es donde está el verdadero meollo del mal manejo de las finanzas públicas. Otro impacto negativo del COVID-19. En este momento, no estoy hablando de diciembre del 2020, en este momento hay más de 80,000 contratos suspendidos, que incluso ya el Ministerio de Trabajo dijo que aquellos contratos suspendidos se van a habilitar a partir del 1 de noviembre. Vamos a hablar sobre este tema porque decir que 80,000 personas van a regresar a su trabajo el 1 de noviembre, cuando tenemos más de 20,000 empresas pymes sin poder abrir sus puertas por falta de capital de trabajo, por falta de financiamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que el 1 de noviembre las personas que se les suspendió su contrato tienen que llegar a sus empresas, a su trabajo, porque allí se les va a abrir un contrato para trabajar? Si la empresa, que son más de 20,000 pymes, no tienen con qué abrir sus negocios. Hay muchas razones por las cuales hoy estas empresas no pueden operar, y lo vamos a explicar en otro tema más adelante. Hablamos del déficit presupuestario, más de 4,000 millones de dólares. Eso se tiene que financiar, eso se tiene que buscar entonces deudas. Si nosotros teníamos para el 2021 un presupuesto y ya en el mes de julio sabíamos que no íbamos a llegar a la meta de los ingresos, había que poner orden en las finanzas, reducir gastos innecesarios. Aquí se dijo en muchas ocasiones que era importante que se revisaran los subsidios. Ahí hay registrado más de 1,600 millones de dólares en subsidio, pero en el 2020 por la pandemia esto se disparó a más de 2,000 millones. ¿Por qué? Porque había que atender en los programas de el Vale Digital y todos los apoyos que se le dieron a los panameños producto de esta pandemia. Eso se entiende, pero ¿qué pasa con el resto de los subsidios que definitivamente son los que impactan el presupuesto del Estado? Hay que revisar muchos subsidios que ya cumplieron con su contenido, que por la cual se organizó un subsidio para apoyar una determinada actividad. Los subsidios no son una actividad permanente. El subsidio es para solucionar problemas temporales, que puede ser por 1 año, 2 años, 3 años, pero poner fecha para que así se puedan destinar los fondos para otras actividades productivas que verdaderamente requiere el país. Hablamos de los altos gastos corrientes. Definitivamente que pese a la crisis del 2020, en el 2021 teníamos que tomar, digamos, mucha más precaución para ver cómo podíamos hacer ajustes en los gastos corrientes, planillas, los subsidios y otros gastos improductivos que tiene el gobierno, que todos sabemos que hay gastos que verdaderamente no se justifican y que era el momento de cortarlo. ¿Para qué? Para bajar ese déficit presupuestario que está impactando las finanzas públicas y por ende nos endeuda más.
Otro impacto es el aumento de la pobreza. Aumento de la pobreza. Las estadísticas hablan de que efectivamente la pandemia ha impactado en más de un 12% en crecimiento de la pobreza. ¿Por qué? Porque definitivamente todavía tenemos más de 80,000 contratos suspendidos. ¿Y cuántos de esos contratos suspendidos son de personas de escasos recursos, personas que no tienen o que solamente su única fuente de ingreso era ese trabajo, ahora no lo tienen y están viviendo, ¿verdad?, de el vale digital? Y eso es someter a la pobreza a todas estas personas. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan salir de esta situación caótica por el cual nos encontramos. Si bien nuestro país se ha beneficiado con inversiones en los últimos años, todavía sigue siendo esto una actividad importante que tenemos que seguir desarrollando para mantener una capacidad productiva que permita sostener el crecimiento más allá del año 2025. Y eso se hace a través de las inversiones. Aquí tenemos muy rápidamente para que vean cómo Panamá ha logrado en los últimos 10, 15 años, aproximadamente 10, 12 años, más de 50,000 millones de dólares en inversiones extranjeras y nacionales. Eso significa que con estos montos de inversión, Panamá pudo crecer a los niveles que ya mencionamos. Entonces, esto es para que nosotros podamos ver que efectivamente atraer a las inversiones extranjeras es una de las estrategias más importantes que tenemos que desarrollar precisamente en ese plan, esa visión de país que tenemos, porque tenemos que reactivar la economía. Aquí esto no es una consigna, sino que es una realidad. Tenemos que reactivar la economía y la única forma de reactivar la economía es desarrollando estrategias puntuales como atraer la inversión extranjera. Yo dije hace poco en otro evento de que Panamá tiene que salir a buscar inversión extranjera, tienen que ir a tocar puertas. Tocar puertas significa ir a Europa, ir a Oriente, ir a Estados Unidos, incluso a Sudamérica, porque ya hay en Sudamérica países interesados como Perú, por ejemplo, invertir en Panamá. Ya lo hizo en un momento Colombia, lo hizo Venezuela también, y aquí muchas personas no saben los niveles de inversión extranjera que tenemos de Colombia y de Venezuela. Nada más por mencionar Colombia. A Colombia en los últimos años, Panamá le ha abierto las puertas a la inversión y podemos mencionar que hay más de 25,000 millones de dólares invertidos de Colombia. Eso dice mucho. Entonces, tenemos que seguir tocando puertas. No podemos esperar a que esas inversiones lleguen porque Panamá es un país con una economía estable, porque Panamá es el centro, el hub de las Américas, que Panamá es el hub del comercio internacional. No, tenemos que tocar puertas para sentarnos a buscar esas inversiones, ofreciendo nuestro país para invertir en los 3 sectores económicos, primario, secundario y terciario. ¿Por qué? Porque Panamá necesita esas inversiones para poder salir con una reactivación económica positiva y que verdaderamente nos podamos recuperar. Ahí está el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han dicho que Panamá y los países de América Latina se van a recuperar en algunos casos hasta dentro de 5 años. Nosotros no podemos esperar esa recuperación hasta 5 años. Nosotros tenemos y podemos recuperarnos en 2, máximo 3 años. ¿Por qué? Porque nuestra economía robusta así lo va a permitir.
nosotros tenemos todo a nuestro favor. Ahí tenemos, por ejemplo, la estabilidad económica que ya hemos hablado, el grado de inversión que todavía, gracias a Dios, las calificadoras de riesgo, a pesar de la pandemia y de cómo se ha caído nuestra economía, nos mantienen con una calificación alta. Eso es atraer las inversiones, porque cuando hay un país que tenga grado de inversión, que tenga una calificación alta, eso es estabilidad económica y financiera y le garantiza la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el país verdaderamente demuestra que tiene con qué para poder respaldar. Aprovechar las leyes de incentivo a la inversión extranjera. Aquí en Panamá, por ejemplo, se han aprobado diferentes tipos de leyes que permiten incentivar a la inversión extranjera. Ya hay, digamos, una ley que promueve la alianza público-privada. Cuando hablamos de la inversión extranjera, estamos hablando de aquellos países que tienen los ahorros suficientes y que pueden invertir en actividades productivas en otros países. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar a través de esas visitas que nosotros hablamos, de tocar puertas. No esperemos, porque así como está Panamá hoy con su economía devastada y sin recursos para poder invertir, hay otros países del área. ¿Cuántos países no están tocando puertas en este momento buscando esas inversiones? No somos los únicos. No nos llamemos engaño. Por eso es que yo insisto en que tenemos que ir a tocar puertas para ir a buscar esas inversiones extranjeras. Fomentar la fuente de financiamiento a las pymes. Definitivamente que aquí se habla mucho de financiamiento a la pyme, pero cuando vamos a ver las estadísticas de cuánto se ha financiado a las pymes, definitivamente que nos preocupa, porque son montos muy pequeños. Se dijo que habían 150 millones para financiamiento a pymes. Apenas creo que los montos de financiamiento alcanzan un 33% de ese valor. ¿Pero por qué? No porque las pymes no necesiten. Lo que pasa es que los bancos siguen con los requerimientos estrictos y exagerados que tienen para poder financiar una pyme, conociendo que las pymes tienen, a diferencia de las empresas grandes, que tienen todo a su favor, ¿verdad? Las pymes tienen ausencias de registros económicos, por ejemplo, no llevan una contabilidad, no tienen un software que les lleve toda la formalidad empresarial, y por esa razón no le dan financiamiento, cuando realmente este país es de pyme. Nosotros somos un país que el 90-95% lo componen las micro, pequeñas y medianas empresas, y son en este momento esas 20,000 que hemos mencionado, que son las que no han podido reabrir su puerta porque no tienen dinero, no tienen capital. Le cerramos los negocios el año pasado y todavía, después de más de un año, no han podido recuperarse y no tienen con qué recuperarse. Entonces, ese es un problema que hay y se tiene que estudiar. Nosotros en algún momento se habló de flexibilizar el financiamiento para las pymes, darle mucho más tiempos del pago del préstamo, para que así las empresas pequeñas y medianas puedan tener la facilidad para recuperar sus empresas. Y si esa pyme recupera su empresa y llama a 2 o 3 personas de las que están desempleadas, nosotros podemos atacar fuertemente ese desempleo y en menos de 6 meses tener un desempleo por debajo del 7%. Entonces, ahí es donde está poner el dedo en lo que sería el sector productivo, ser eficiente a la hora de asignar recursos para que el país siga adelante. Y esto lo tenemos que seguir fomentando porque se necesita. Nosotros nos duele ver muchas empresas que están allí todavía cerradas sin poder abrir porque no tienen ese recurso.
mantener el grado de inversión con perspectiva positiva. Eso va a depender precisamente de esas estrategias que son importantes que el país debe tomar y tomar en serio. Continuar con la vacunación. Yo creo que Panamá ha demostrado tener capacidad para llevar un sistema de vacunación eficiente. Ya las autoridades del Ministerio de Salud lo han dicho, tenemos más del 70% de panameños vacunados y van a continuar porque el compromiso es llegar al porcentaje más alto que se pueda para que el país quede totalmente vacunado para contrarrestar cualquier situación que se presente, ¿verdad? Como ha sucedido en otros países. Ya dije, las alianzas público-privadas es muy importante, ¿verdad? Que se tome este concepto para desarrollar proyectos de inversión. Ahí es la empresa privada la que va a poner el financiamiento. Lo único que tiene que hacer el gobierno es darle facilitarle, darle todo el apoyo necesario para que se desarrollen muchos proyectos y, como dijimos, en el sector primario, secundario, terciario, que hay actividades, hay proyectos. Aquí se habló más de 125 proyectos que están en el tapete, pero que falta precisamente la inversión. Priorizar los subsidios gubernamentales, eso es una tarea que se tiene que poner el gobierno de una manera responsable. Tenemos que revisar y priorizar. Este subsidio es importante hoy. Si no es importante, lo tenemos que suspender temporalmente o suspenderlos definitivamente, porque Panamá no puede, el gasto se ha incrementado y ya los recursos económicos de los ingresos no es suficiente para cubrir el gasto público. Por eso hay que hacer una contención del gasto si es necesario, porque eso es lo que establece, ¿verdad?, como alternativas a la salida de una crisis económica tan fuerte como la que hemos vivido con esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias.